La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En Efesios 2, versículo 10, dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Santísimo Señor, has preparado obras magníficas para nosotros en Cristo Jesús. Por ello, Señor, te honramos y te damos gracias por delegarnos la ejecución de tu obra en la tierra. Padre, ciertamente tu magnificencia se manifiesta a través de los creyentes cristianos. Y te rogamos, Señor, que continúes en medio de tu pueblo, manifestándote en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ustedes recuerdan en el último devocional o en el devocional anterior que meditamos sobre Efesios 2, 8 y 9. Allí se nos declaró de manera por demás contundente que somos salvos es por gracia, mediante la fe, mediante la aplicación de un instrumento mediador que es la fe, pero que el objeto de la fe es lo que determina la salvación. Y ese objeto de la fe único se llama la gracia de Dios. Es decir, la obra de Cristo Jesús, que para Dios significó muerte, sacrificio, dolor, pero para nosotros solamente fe, confianza en que Él ya pagó. Y además dice que eliminando de esa manera la probabilidad de salvación mediante obras o ejecuciones humanas, y demostrando implícitamente que el mérito de la salvación jamás es ni en un ápice humano, sino neta y totalmente divino, y que eso se sucede para que no sea por obras humanas, para que nadie se jacte delante de Dios de dignidades, de glorias o de derechos ganados. No es así. Lo interesante es que ciertamente en el versículo 10, que obviamente están después del 8 y del 9, dice que todo eso somos salvos por gracia mediante la fe, sin obras humanas, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Por qué, hermanos, es por gracia mediante la fe? Porque Dios ya nos tenía predeterminados o predestinados, porque Dios lo sabe todo. Lo puede todo, omnipotente, pero lo sabe todo, omnisciente. Y Él sabía desde que estábamos en el vientre de nuestras madres, como dice el Salmo 139, clamando allí David, dice: desde que estaba en el vientre de mi madre, tú me conociste. Mi embrión vieron tus ojos. Un simple embrión. Y ya Dios le conocía. Dios nos conocía. Así que, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Porque Él lo determinó así. Determinó amarnos
como también lo afirma en Efesios 1, allá ya lo pasamos por allí, desde antes de la fundación del mundo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Cristo fuimos creados, fuimos enviados a la tierra, predeterminados para creer en Cristo Jesús, para arroparnos con la gracia de Dios, porque nuestro pecado era inconmensurable y digno del infierno. Solo la gracia de Dios podía ofrecernos segura esperanza. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Pero observen la siguiente frase: para buenas obras. Miren ustedes, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y sabemos la diferencia entre por y para. Por es causativo y para es consecuencial. Es decir, las buenas obras, ninguna buena obra ritual, litúrgica, humana, bondadosa, ninguna obra nos lleva a la salvación. Pero la salvación produce buenas obras. Obras que, como dice el versículo 10, son de parte de Dios. Las preparó Dios de antemano, para que anduviésemos en ellas. Así que la obra es de Dios, la obra de salvación la hizo Cristo Jesús. Pero en cuanto recibimos a Jesús, aceptamos su obra, apropiamos su redención, su sacrificio en la cruz por todas nuestras barbaridades, rebeliones, impurezas, necedades, mentiras, hasta asesinatos, homicidios, dice la palabra. Todo lo cargó Cristo en la cruz para los creyentes. Todo lo llevó en la cruz. Pero a partir de ahí nos genera, por la presencia de su Santo Espíritu que tenemos los creyentes cristianos, nos genera una intención o actitud de hacer buenas obras. Solo que estas buenas obras posteriores a la salvación, el cristiano genuino reconoce que no provienen de su bondad o de su propia buena intención, sino que provienen del Espíritu Santo que está en su corazón, quien inspira al buen obrar. Por los frutos los conoceréis, dice Jesús allí en Mateo 7. Por los frutos los conoceréis. Sí, no hacemos grandes cosas, buenas obras, para ganarnos el amor de Dios. Ahora, como cristianos, hacemos buenas obras porque ya tenemos el amor de Dios. No lo hacemos para ganarnos la salvación, la aprobación del Altísimo, y menos la salvación. Hermanos, no lo hacemos para salvarnos, lo hacemos porque ya somos salvos. Esa es la diferencia entre un religiosito militante de cualquiera de las más de 12,000 religiones que hay en el mundo y un cristiano verdadero. Uno hace tantas cosas en servicio al prójimo, en amor, en consejería, en intercesión, que les ayuda a transformarse, en protección, en dirección, hasta en provisión. Hace uno tantas cosas que le brotan del alma, pero no es para salvarse. Es porque el Señor está en uno. Es porque Él se glorifica a través de uno, bendiciendo al prójimo nuestro. Es porque Él es bueno. Ay del cristiano que no reconozca que todo cuanto hace de bueno, de sabio, de santo, de digno, proviene de Dios. El quid del asunto está en que el cristiano reconozca que lo bueno que hace proviene de la inspiración, del poder y de los recursos del Altísimo. Cuando esto se sucede,
entonces Dios se glorifica. Entonces Dios se agrada de nosotros. Entonces Dios nos llama sus siervos, sus ministros. Entonces Él remunera de una manera suficiente, de una manera benigna. Entonces percibimos la inmensa misericordia de Dios. Y entonces la corona en los cielos nos espera. De eso se trata, glorificar a Dios. Hermanos, el 10, somos hechura suya, ya como creyentes salvos, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No cabe que un cristiano no haga buenas obras, no haga buenas ejecuciones. No cabe que un cristiano siga mintiendo, robando, siga siendo impuro, siga diciendo barbaridades, siga engañando, maltratando, explotando, siga haciendo cosas pecaminosas. Puede haber dos razones: o no se ha convertido de verdad y el Espíritu Santo no está dentro de esa persona, o simplemente es rebelde y necio aún como cristiano y está amasando una reprensión de parte de Dios, como lo dice en Hebreos 12, 5, 6, que Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Amados, las buenas obras son la marca y sello de un genuino convertido. Es necesario que sepamos y refrendemos que las obras no salvan, pero son el resultado de la salvación. Y esas obras son múltiples en todas las áreas, empezando por una obra muy especial que se llama la oración, la lectura de la palabra, la meditación, lo cual es la fuente, se constituyen en fuente de inspiración para obrar en favor del hombre, en favor del próximo, en favor del prójimo. Así que es necesario, hermanos, que nosotros no nos dejemos engañar. Las obras nos salvan, pero Dios está expectante de lo que hacemos o dejamos de hacer. El cristiano debe asumir la responsabilidad de la benignidad, de la bondad, de la generosidad, del perdón, de la misericordia, de la verdad, de la pureza, de la rectitud. El cristiano tiene el poder para hacerlo. El mundo quiere ser bueno, pero no puede. Una cosa es el querer y otra cosa es el poder. El mundo entero sabe que no debe robar, mentir, matar, engañar. No debe tener estas cosas feas, ni ser desleal, ni calumnioso, ni envidioso, ni amargado, ni resentido, ni deshonesto. Pero lo es. ¿Por qué? Porque el dicho dice, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es querer y otra cosa es poder. Pues bien, muchos militantes en el mundo de múltiples religiones tienen el querer, pero no tienen el poder. Los religiosos del mundo son impuros, son malvados, han provisto y han apoyado la violencia, el homicidio, la tortura. Todas las religiones han impulsado cosas horrendas, infernales. En la antigüedad, la Santa Inquisición, que era torturar gente, despellejarla viva, y la llamaron desde Roma Santo Oficio. Un oficio de ellos que, porque ellos lo hacían de desmembrar gente viva, con millones lo hicieron, lo llamaron santo. Y supuestamente eran creyentes. ¿Qué pasa? No eran creyentes. El Señor no estaba en ellos, porque por los frutos los conoceréis. O cuando ve uno como en el nombre del Islam
los creyentes de Mahoma y de Alá despescuezan, cortan cuellos. Hay un video donde hay un grupo de profesantes musulmanes jugando fútbol con las cabezas de unos cristianos que habían cortado. La famosa yihad o venganza de Alá o guerra santa o en fin como lo llaman, que les da derecho supuestamente a matar infieles. Es una cosa infernal y diabólica, loca y absurda. Ellos no tienen esperanza de salvación. El homicida no entrará al reino celestial del Dios vivo y bueno. No entrará. Miren ustedes, hermanos amados, ¿qué pasa? No tienen al Espíritu Santo. Una cosa es el querer y otra cosa es el poder. Los cristianos somos los únicos que tenemos el querer y tenemos el poder. Tenemos esa fuerza sobrenatural interna que se llama el Ruach HaKodesh de Dios, es decir, el Espíritu Santo de Dios. Porque un cristiano, literalmente, según la definición de la Biblia, no, repito, no es un litúrgico barato más. Es un templo del Espíritu Santo vivo, dice 1 Corintios 3:16 y 1 Corintios 6:19. ¿Dónde habita Dios después de Jesús? El apóstol Pedro dice, después de la venida de Jesucristo el Mesías, Dios ya no habita en templo hecho con manos de hombres. Habita en el alma, en el espíritu, en la mente, en el corazón, en el cuerpo del cristiano. El cristiano es un templo del Espíritu. Ahí es donde habita. Y cuando se reúne con otros cristianos, el Señor está en medio de ellos. Donde hay 2 o 3, dice Mateo 28:20, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Él está en medio de los creyentes en Cristo por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo nos da el querer y nos da el poder para ser diferentes. Por ello, la única persona buena, la benigna, la única familia diferente, las mejores naciones del planeta son cristianas. Somos los cristianos. Son naciones justas. Son naciones que practican la generosidad, la bondad, la equidad, la justicia y la verdad. Eso lo hace el Espíritu Santo, que habita, insisto, solo en medio de los cristianos, en medio de los corazones de los cristianos. En resumen, las obras no nos salvan, pero la salvación en Cristo Jesús que nos provee el Espíritu Santo produce buenas obras, nos da poder para amar, perdonar, servir, entregar. En el nombre de Jesús. Padre, honramos tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, enviaste a Jesús para hacer la única obra en la cruz que tú, oh Dios Altísimo, aceptas de parte nuestra. Gracias, Señor, porque tú pagaste la obra, con la obra de las obras, el sacrificio de los sacrificios, el precio de nuestro pecado. Benditos los que creen. Esto te lo ofrecemos porque no teníamos esperanza. Gracias, Señor, por ofrendarte por nosotros, por darnos el Espíritu Santo y revestirnos del poder para ser diferentes, como evidentemente lo somos, para actuar diferente, vivir diferente, hablar diferente, pensar diferente, sentir diferente y hacer o abstenernos de hacer. Oh Señor, bendito seas porque nos llamas a ser testigos de excepción de la manifestación de tu poder en medio de nosotros. La obra es tuya, la gloria es tuya, en el nombre de Jesús y en la comunión con el Espíritu Santo. Amén.
Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.